esta mañana. El tema, de nuevo, Dios prueba tu fe. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por la revelación, el entendimiento que a través de tu palabra tú nos traes en este día. Te damos gracias. Oramos para que nuestro corazón sea esa tierra fértil y que esa semilla quede y dé fruto al 30, al 60 y al 100. Atamos todo poder de las tinieblas, toda distracción que quiera venir para que esta semilla no dé su fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Dios prueba tu fe. La primera escritura que vamos a ver se encuentra en Habacuc 2:4. La última parte, pónganle atención, porque el miércoles estuvimos hablando de un tema bien interesante. El Señor me lo daba y yo le decía al Señor, este tema es dominguero, yo lo quiero dar el domingo. Dijo, no, dale el miércoles. Amén. Aunque los miércoles a veces, ¿verdad?, es cuando menos personas llegan, hermanos, pero el Señor me daba ese tema. Y estuvo tremendo porque decía, ¿hasta cuándo vas a creer? ¿Hasta cuándo vas a creer? Y ahí aprendimos, hermanos, que muchos cristianos hoy en día siguen dependiendo de la fe de alguien más. Cuando el mandato de nosotros, ya lo vamos a leer en Habacuc, el mandato de nosotros es depender de nuestra fe. El miércoles hablábamos y decíamos que una persona que depende de la fe de otro, no es agradecido con Dios, como es una persona que depende por su misma fe. Cuando tú dependes de tu misma fe, eres tan agradecido con Dios, que siempre vas a estar queriendo hacer todo lo que Él te mande hacer, que siempre vas a estar queriendo agradarlo, que siempre, no importa frío, no importa distancia, no importa trabajo, siempre vas a estar con Él, porque estás agradecido con Él. Las personas que tienen algo por la fe de alguien más, vamos a decir, una sanidad por la fe de alguien más, tienen su sanidad hoy, pero ya la semana le regresaron los síntomas, porque el diablo sabe que la escasez de fe, porque han dependido de la fe de alguien más. A la semana siguiente ya tienen otra vez los síntomas de la enfermedad que les había sido quitado por la fe de alguien más, y buscan a alguien que ore otra vez por ellos. Pero cuando tú usas tu fe y sanas cualquier enfermedad, cualquier dolencia, cualquier cáncer, y tú lo cuidas, tú lo guardas, tú eres agradecido con Dios. El agradecimiento con Dios, el servirle a Dios, hace que el milagro que Él te dio no vuelva para atrás lo que Él te quitó y lo que el diablo le ha puesto. Por eso tenemos que usar nuestra fe y no depender de la fe de alguien más. Por eso, en esta iglesia siempre hablamos de fe. Habacuc 2:4 dice, he aquí cuya alma no es recta, se enorgullece. Aquella persona que no es recta, su alma se enorgullece. Mas, el justo, ¿cómo vive? ¿Cómo vive el justo? ¿Por la fe de quién? De él mismo, de ella misma o de él mismo. Por la fe de Él. En el Antiguo Testamento hablaba que los justos vivían por la fe. Si tú ves el capítulo 11 de Hebreos, ahí habla de todos los hombres que vivieron por fe. Pero hay una parte bien importante en el antepenúltimo verso del libro de Hebreos. Dice que aunque ellos vivieron por fe, hicieron grandes cosas por su fe, ellos no alcanzaron a ver la promesa que tú tienes. Nosotros, dice, ellos vieron eso, pero ellos no tienen lo más grande y lo más bello que ahora tú tienes, el Espíritu Santo. No recibieron esa promesa. Ahora nosotros vivimos por nuestra fe y tenemos la promesa del Espíritu Santo, que todo lo que hacemos lo vamos a hacer basada en nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer de un hombre que cada que Dios le mandaba hacer algo, tenía que usar su fe. En el libro de Génesis 12:1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham,
Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Verso 4. Primero del 1 al 3, Dios le habló a Abraham. Amén. En el verso 4 le dice, se fue Abraham como Jehová le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Lo más importante en la vida de Abraham, el padre de nuestra fe, fue que obedeció a Dios. ¿Qué hizo? Salió de su tierra, salió de su parentela y se fue al lugar que Dios le iba a decir. Ahora, tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra de Dios dice, por las heridas de Jesús ya fuiste sanado, ¿verdad que sí? Y hay muchos cristianos enfermos. ¿Por qué? Porque no han caminado en la palabra de Dios. Abraham caminó en la palabra de Dios. No me digas que Abraham no fue probado. La fe de Abraham fue probada porque él en el verso 5, mira lo que dice el verso 5. En el verso 1 Dios le habló, en el verso 5 dice, tomó pues Abraham a Sara, su mujer, a Lot, hijo de su hermano, tomó todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Algo que le agradó a Dios de Abraham fue la obediencia. Vete a la tierra de tu parentela, sal de tu tierra, ay, ¿qué voy a hacer con mis hermanos? Vete de la casa, no, y las casas que tengo aquí. Vete a la tierra, pero yo voy a dejar casas y bienes por irme al desierto. ¿De qué voy a vivir allá? Eso fue la prueba de fe. Dios prueba la fe de cada uno de nosotros. No prueba con una adversidad. Nunca creas que Dios va a mandar una adversidad. Estoy pasando por una prueba, una lucha. No, tú le abriste una puerta para que el diablo entrara. Y ahora quiere que Dios la cierre. No, tú eres el que la tienes que cerrar o nunca abrirla. Es una prueba, no es una prueba de Dios. Tú abriste la puerta al diablo. Y el diablo entra. Y Dios permite que entre el diablo. Y lo permite con un propósito. Que tú uses tu fe para detenerlo. Si no usas tu fe para detenerlo inmediatamente, Él va a ser el dueño de tu vida, de tu cuerpo, de tu casa, de tus hijos y de todo. Amén. ¿Cuántas cosas Abraham tenía que decirle a Dios? No, yo tengo casas aquí. Tengo hermanos, está mi padre. Además, mi esposa está en un tratamiento clínico para ver si podemos tener hijos. No. Dios, cuando Él prueba tu fe, tú tienes que caminar en lo que Dios te dice, no en lo que tú sientas. Cuando caminamos en lo que nosotros sentimos, no hay fe. Amén. La prueba de fe de Abraham fue hacer lo que Dios le dijo. La prueba de fe para nosotros es igual, simplemente hacer lo que Dios nos dice. Vemos en el verso 5, Abraham tenía bienes, tenía personas, siervos que había adquirido. Dios sabía que Abraham tenía fe para obedecerlo. ¿Cómo fuiste salvo? Por gracia. Y si tuviste fe para ser salvo, quiere decir que Dios sabe que tú tienes fe para hacer todo lo que Él te mande hacer. Si tuviste fe, si tuvimos fe
para ser salvos, tienes que tener fe para sanar tu cuerpo. Tienes que tener fe para que tus finanzas estén al tope. Tienes que tener fe para diezmar. Tienes que tener fe para ofrendar. Tienes que tener fe para decirle a este virus, si tú te paras en fe, a los virus, a las vacunas, a todo lo que el mundo está trayendo, si te paras en fe y le dices, Marcos 11:23 dice, de cierto os digo, que si yo le digo a este virus, que si yo le digo a que nos fuercen a vacunar, que si yo le digo a todos los virus que vengan, que se quite y que se vaya al mar, y si yo lo digo creyendo, cuando yo diga creyendo, lo que digo va a suceder, porque todo lo que yo hablo orando sucede. Pero cuando estoy orando, si tengo algo contra alguien, déjale llamo y le pido perdón. Porque si no le pido perdón, aunque yo ore y diga que tengo a Dios, no va a funcionar mi fe. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Amén. Hola, ok, seguimos. En cada adversidad, hermanos, que nosotros veamos en nuestra vida, a muchos, a mí me hicieron creer. Si yo te hablo lo que estoy hablando, sé que vengo de allá. Gloria a Dios por los que han nacido en CCPB. Ellos no tuvieron que pasar por lo que yo pasé. Por eso es que le doy gracias a Dios que rápido entendí y salí de ese lugar. Porque en ese lugar, escuchas, es una prueba de Dios. ¿Cuántos escuchamos eso? Amén. Cada adversidad en nuestra vida nos hacen creer que es Dios enviándote a una prueba, cuando en realidad es el diablo tratando de paralizar la fe de Dios en ti. En cada persecución que el diablo envía, Dios la permite, porque es el momento de usar tu fe y seguir adelante. Cualquier cosa, cualquier persecución. ¿Ustedes creen que fue fácil dar un paso en fe y hablar para adquirir este lugar? Y cuando el costo de este lugar y todo, y a cuántos años esto, a cuánto va a ser el mortgage, esto. Pero si no das un paso de fe, no lo adquirimos. Y gracias a Dios a ustedes, porque también dieron un paso de fe conmigo. ¿O quieren regresar a Egipto? No. Amén. Ok. En cada persecución que el diablo te envía, Dios la permite, porque es el momento de usar tu fe y seguir adelante. La persecución no debe parar tu fe, sino al contrario, es una oportunidad de usarla. Amén. En Lucas 22:31 nos dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo. El siguiente verso, el 32. Satanás está pidiendo para zarandearte como un trigo. Todos los días te está pidiendo para zarandearte como un trigo. Pero tenemos un Dios. Tenemos a Jesús sentado a la diestra del Padre. Y tú estás sentado juntamente con Él, de acuerdo a Efesios 1, 20 y 21. Y Jesús te dice, yo he rogado por ti, para que no falte ¿qué? Tu fe. Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Cuando tú elevas tu fe, tú tienes que hablar de un hermano de la fe. Y tienes que ayudarlo a que incremente su fe. Amén. El acusador Satanás, escucha, no viene contra tu cuerpo. No viene contra tus hijos. No viene contra tus finanzas. A él no le importa eso. Eso lo va a adquirir de ti cuando viene contra tu fe. Cuando él toca tu fe y paraliza tu fe, él obtiene lo que él quiere. Enferma tu cuerpo, obtiene a tus hijos, obtiene a tu casa, te quita tu trabajo, porque él lo único que viene es por tu fe. Está claramente que leímos ahorita en Lucas 22:31, Simón, 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 Simón.
Satanás me pide para zarandearlos. Pero no dejen que su fe se agote. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Por el oír, olvídate de los chismes, olvídate de las contiendas. Eso va a debilitar tu fe. Lo que eleva tu fe es oír de la palabra de Dios. Veamos la vida de Abraham. ¿Tú crees que Abraham no oyó chismes? ¿Para qué te vas, Abraham? Aquí el doctor, el tratamiento ya sale, iba a tener un hijo, ya te vas al desierto. Aquí tenías casas, Abraham. ¿Cómo que te vas, Abraham? Aquí, mira, ya tenías muchas casas y te vas a ir al desierto a acampar allá. ¿Sabrá Dios cómo te vaya a ir? No sabrá Dios cómo le vaya a ver. A Abraham le iba a ir mejor porque oyó la voz de Dios, del creador del cielo y de la tierra. Oyó la voz de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dejó casas y dejó bienes, pero Dios le dio países. A ti te va a dar grandes cosas cuando dejes de mirar lo que el mundo te ha dado. Empieza a ver lo que Dios te está dando a través de la fe. Amén. Sí, aunque el acusador Satanás viene contra tu fe porque sabe que si pone miedo en ti, paraliza tu fe. Amén. Si abrió este virus, todo el mundo se paralizó. Pastores aún en días ya no abrieron jamás las iglesias, se retiraron. No tenían fe. Amén. Te quedas aceptando cuando Él paraliza tu fe. Muchos, ustedes no, yo estoy haciendo esto nada más porque eso no para que escuches cómo tiene a otros. A ustedes no, porque ustedes están llenos de fe, pero es bueno que refresquemos nuestra fe. Amén. Él paraliza la fe de muchos y las personas se quedan aceptando lo que Él envía. Porque Él mismo usa ministros, ¿no dice Pablo? No es mentira, Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros, como ministros de justicia, y hace eso para hacer que cause una tribulación o una prueba en tu vida y la aceptes pensando que viene de Dios. Cuando Dios quiere, ¿verdad?, te hacen pensar que viene de Dios. Y te hacen pensar y creer que cuando Dios quiera, Él te la va a quitar. Y si no te la quita, pues bueno, que haga lo que Él quiera porque Él es supremo. Si Él quiere que te mueras mañana, está bien. Si Él quiere que mañana te enfermes, está bien, es una prueba. No, no es así. Dios nunca le va a pedir algo prestado al diablo para ponértelo a ti. El diablo trabaja por él mismo, él trabaja por solo. Él viene a robar, a matar y destruir. Jesús vino para que cada uno de nosotros tuviéramos vida y tuviéramos vida en abundancia. Amén. Si nosotros pensamos, bueno, pues que se haga, ¿a cuántos, hermano, lo oímos día a día hoy en este siglo, en medio de esta pandemia, en medio de todo, cuando nosotros tenemos que hablar fe, hablamos, bueno, pues ay, cuando Dios quiera que la quite. No, tú la tienes que quitar porque tú tienes la autoridad. Tú tienes que hablarle a todas las circunstancias adversas porque tú tienes la autoridad. Amén. Y dejar de decir, bueno, pues me dio esta enfermedad, ya oré, ya me ungieron, pero si no se me quita está bien, pero si no se me quita está bien, si se me quita también está bien, que sea la voluntad de Dios. Es increíble que personas no conozcan la voluntad de Dios. Cristianos, estamos hablando de cristianos. Tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios. Su palabra es la voluntad. Y todo lo que está en su palabra es para ti, es para tus hijos, es para tu descendencia. Amén. Amado Dios, lo que seas prosperado en todas las cosas. Todo el que ha nacido de Dios, primera de Juan 5:4, todo el que ha nacido de Dios, ¿qué hizo? Vence al mundo. Y esta es la victoria, tu fe. El miércoles hablábamos y daba un ejemplo. Todos los que fueron sanados por su propia fe fueron agradecidos con Dios. Vinieron y le dieron gracias a Jesús. El que fue sanado por la fe de Jesús
no fue agradecido con Dios. Porque Dios sabía que este hombre iba a hacer algo malo después de que fuera sanado. A muchos cristianos que son sanados y jamás regresan a un servicio, darle gracias a Dios. El hombre del estanque de Siloé estaba esperando que un ángel, y Jesús pasó por ahí y en su amor, en su misericordia, dijo, ¿quieres ser sano? Él todavía dijo, no tengo quien me meta. Ni sabía quién estaba hablando porque no quería, como que diciendo, este me está perturbando, voy a perder, cualquier hora llegue el ángel. Tenía un ojo en el estanque y otro ojo en Jesús. Y Jesús diciéndole, ¿quieres ser sano? ¿Quieres caminar? ¿Quieres ser sano? No tengo quien me meta, no me perturbes porque voy a perder el ángel. Jesús le dice, levántate y anda. Aquel hombre se levantó y se fue sano. Después de varios días que lo encontró en el templo, lo vio Jesús, parece que andaba haciendo cosas indebidas, y Jesús le da una recomendación. Hey, no peques, para que no te venga cosa peor. A los demás no les dio una advertencia, porque a la mujer de flujo de sangre no le dio una advertencia, porque la mujer de flujo de sangre fue sanada por su fe. A Jairo no le dio una advertencia de su hija, porque fue sanada por la fe. Al centurión no le dio una advertencia, porque fue sanado su siervo por la fe del centurión. Pero a este hombre sí le dio una advertencia. La mujer de flujo de sangre, el centurión, a Jairo, personas del Antiguo Testamento, no estaban en pacto con Dios. Mas sin embargo recibieron de Dios. Tú y yo sí estamos en un pacto con Dios. Somos personas del Nuevo Testamento. Somos santos del Nuevo Testamento. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Estos todavía no lo tenían. Los otros días me invitaron a una oración por Zoom. Y me dio la oportunidad de darle una leve explicación. Me dijo otra persona, es que Jesús enseñó a orar a sus discípulos en Lucas 11. Y cuando oren digan Padre Nuestro. Y lo dejé terminar. Cuando me dijo, ¿qué crees de la oración? Le dije, bueno, esa oración suena bonito, pero fue una oración en el Antiguo Testamento. Porque ya no la podemos hacer en el Nuevo Testamento. Jesús les dijo, porque Él todavía no les podía enseñar como que oraran en el nombre de Jesús, que pidieran al Padre en el nombre de Jesús. Porque todavía no ocurría su muerte y su resurrección. Él les enseñó una oración del Antiguo Testamento, la cual no la puedes usar en el Nuevo Testamento porque no te va a funcionar. Amén. Esa oración de Lucas 11, aunque suene bonito, es una oración en el Antiguo Testamento. Jesús no podía enseñar como nos enseñó después de su muerte y su resurrección. Les dijo, mira, ahorita estamos en el Antiguo Testamento, oren así. Pero en Lucas 16, Juan 16, 23, nos dice, en aquel día, después de su muerte, después de su resurrección, en aquel día ya no van a orar así. En aquel día ya no van a orar así. En aquel día, después de su muerte, después de su resurrección, de ahora que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, cuando tú ores tienes que decir, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Ya no tienes que hacer una oración del Antiguo Testamento como habla Lucas 11:1. Tienes que hacer una oración del Nuevo Testamento basada en lo que Jesús enseña y te dice, cuando ores, pídele al Padre en mi nombre, porque todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él lo va a hacer para que yo, Jesús, que soy su Hijo, sea glorificado en el Padre. Porque cuando tú pides en el nombre de Jesús, entonces Él se glorifica en el Hijo. Amén. Gloria a Dios. Y oímos muchos creyentes del Nuevo Testamento orar en Lucas 11:1. ¿Los han oído ustedes? Incorrecto. Es una oración del Antiguo Testamento que no puedes hacer ahora en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Ok. ¿Dónde me quedé? Estoy regresando a mis notas. El acusador Satanás viene contra tu fe, porque sabe que si pone miedo en ti, paraliza tu fe. Te quedas aceptando lo que él envía, porque él mismo usa ministros de él como ángeles de luz, para hacerte creer que esa tribulación es una prueba de Dios y que la aceptes. No aceptes nada. Y ellos te dicen, cuando Dios quiera, Dios te la va a quitar. Y si no te la quita, Él sabe que haga como Él quiere. Hoy en día escuchamos estos con hermanos creyentes nacidos de nuevo. Hermanos, si nosotros seguimos pensando así, o nos han hecho creer así, ¿cuál es el propósito de ser salvos, llenos del Espíritu Santo y vivir una vida de derrota que no glorifique al Padre que está en los cielos? Amén. El resultado es, te quedas sin usar tu fe, y si no usas tu fe, la fe no puede ser incrementada. Amén. En Lucas 3:17, mira lo que dice, eso me llamó mucho la atención. Cuando la leí, cuando la medité, me llamó mucho la atención. Dice, su aventador. Aventador. ¿Qué es aventador? Su aventador está en su mano. Un utensilio, un artefacto, una herramienta. Amén. Esto no es Jesús hablando, este es Juan Bautista predicando. Tenemos que saber bien. Juan Bautista le dice, mira, el aventador está en su mano y va a limpiar su era. Y va a recoger el trigo de su granero y quemará la paga en fuego que nunca se apagará. Este es Juan Bautista predicando, diciendo, el aventador está en su mano. El aventador es ese utensilio, ¿cómo le dicen? El yeldo, ese para quitar la paja. ¿Cómo el yeldo? Yelmo. Dice, mira, va a venir Jesús. Va a venir Jesús. En el verso, ahí mismo, Lucas 3:17, va a venir Jesús y su yelmo está en su mano. Y él dice, va a limpiará su era. ¿Qué es su era? Su tierra, su campo de trabajo, tu casa. No importa lo que estés pasando en tu casa, no importa lo que esté sucediendo en tus finanzas, no importa que tu cuerpo haya tenido una enfermedad, va a venir. Aquí todavía no venía, era Juan Bautista anunciando y le estaba diciendo a la gente. Había a lo mejor mucha gente enferma, había mucha gente, dice, mira, va a venir el aventador y va a limpiar todo, toda enfermedad, toda pobreza, toda tribulación, toda angustia, toda depresión, toda virus, lo va a echar y lo va a quemar a un fuego que nunca va a dejar de arder. ¿De quién está hablando? De Jesús. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, tenemos que tener la fe suficiente para saber que si veniste a Cristo, había diabetes, la diabetes se quemó con un fuego eterno. Y cualquier enfermedad y cualquier cosa. Ese es el tipo de fe que tenemos que tener. Amén. Regresemos al Padre de nuestra fe, al que le creyó a Dios. Vayamos a Génesis 15:1. Después de estas cosas, ya vino Abraham, de escuchar a Dios, fue incrementando su fe. Ya en el verso 15 ya no lo vemos como en el verso 12 que salió. En el verso 13 te das cuenta que dice, y Abraham era riquísimo en ganado y en todas esas cosas. O sea, que la fe de Adán fue progresiva. Salió y dejó casas y ya estaba tomando tierras, ya estaba llenándose de ganado, ya estaba llenándose de posiciones, porque estaba siguiendo la voz de Dios. Cuando tú y yo seguimos la voz de Dios, vamos a poseer tierras, vamos a poseer negocios, tu cuerpo va a quedar completamente sanado, tú vas a caminar por todos lados y cada demonio que venga contra ti se va a postrar ante ti porque tú representas un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es el nombre? Jesús. Amén. Y dice, ahí empezó a hablar otra vez, Dios le habló a Abraham, y le dijo, Abraham, ven, voy a hablar contigo. Cuando tú estás en fe, Dios habla contigo como un amigo.
Pero si estás, ay Dios, háblame, envía un profeta que me habla. Ay Dios, quiero oír tu voz. No, ve y póstrate en la palabra de Dios. Ve y lee la palabra de Dios. Ve y medita la palabra de Dios. Y ve, y entonces ahí te va Dios a hablar. Y cuando estás en fe, entras en diálogo con Dios y puedes escuchar la voz de Dios. Amén. Para eso se ocupa fe. Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Dios vuelve a probar la fe de Abraham porque lo quiere llevar a un nivel más alto. Amén. Cada vez que tu fe es probada porque vas a un nivel más alto. Si no tienes fe para quitar un dolor de cabeza, no vas a tener fe para quitar una diabetes. Por eso tienes que empezar con una medida de fe, usar esa medida de fe y así ir avanzando. Ya cuando Dios vio que vas incrementando tu fe por creerle a Dios y poner en práctica lo que estás creyendo de Él, te vuelve a hablar: ven, te he probado tu fe y has avanzado. Ahora te voy a probar y te voy a llevar a un nivel más alto. Amén. En Génesis 2... después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, no teman, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. No temas, el temor no viene de Dios, las pruebas no vienen de Dios. No temas, yo soy tu escudo. Dios le habló de esta manera a Abraham, porque Abraham ya había pasado pruebas de fe, no pruebas de circunstancias adversas, había prueba de fe. ¿Qué es una prueba de fe? Sal de tu tierra, salió. Mira el cielo, lo vio y contó. Mira las arenas, creyó. Dice Dios: en este hombre sí me está creyendo, voy a seguir hablando con él. Cuando tú le crees a Dios, Dios habla contigo. Amén. Y te dice lo que va a venir y te dice quién eres. Amén. Verso 2. Respondió Abraham, mira el diálogo. Amén. Verso 2, Génesis 15. Respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Abraham no le pidió nada, ¿verdad? Señor, dame. Señor, ¿qué me darás? Mira, no tengo hijos. Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer. La fe, hermano, hermana que me estás escuchando, la fe te da confianza de hablar con Dios, preguntarle y pedir instrucciones. Sin fe solamente le vas a presentar quejas, le vas a presentar tus preocupaciones, le vas a poner tus problemas a Él, porque dice, te enseñaron en la religiosidad, pon todo en manos de Dios. ¿No te enseñaron eso? Ver el diálogo de Abraham con Dios. Él no le puso los problemas, él solamente le dijo: ok, yo te creo que me vas a bendecir, pero no tengo hijo. Y el mayordomo que tengo es el único varón que hay aquí. Amén. La fe te da confianza de hablar con Dios, preguntarle, pedir instrucciones. Sin fe, solamente le vamos a presentar quejas, preocupaciones, le vamos a poner nuestros problemas a Él, que Él lo resuelva. Porque eso es por la poca fe que tenemos. Pero Él nos ha dado una medida de fe para que nosotros la aumentemos, para que nosotros podamos hacer todo por nosotros mismos. Génesis 15:3 dice: dijo también Abraham, mira, ahí siguió hablando Abraham con Dios, mira que no me has dado prole. He aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Verso 4. El verso 4 dice: luego vino a él palabra de Jehová. Mira la conversación. Cuando tú estás en fe, Dios habla contigo. Pero no tienes que tener miedo ni preocupación. Ay, Señor, voy a orar para que se quite este COVID. Me dio positivo. Ay, Señor, tengo miedo. Ay, que no me dé. Ay, Señor, que no me dé los síntomas. ¿Estás qué? Trayéndole las preocupaciones. Ahorita por cualquier cosa sales positivo. Tosiste, te haces el y sales positivo. ¿Quién está atrás de eso? El que vino a robar, a matar y destruir, tu fe. Dios te da su fe, pero el otro viene a robar y matar y destruir tu fe. Y lo ha logrado en muchos.
Luego vino a él palabras de Jehová diciendo, no te la dará este sino un hijo tuyo, será el que te la da. ¿Qué tipo de fe tuvo que tener a Abraham para creer que él ya tenía 75, 76 años de edad y el Dios, el creador del cielo y de la tierra, le estaba diciendo, no te preocupes, Abraham, yo he ido probando tu fe desde que te llamé de Ur de los Caldeos y me ha agradado tu fe. Por eso no te preocupes, sino que el heredero no va a ser este, va a ser un hijo tuyo. Tú le creerías a Dios en medio de un cáncer, que Él te diga, no te preocupes, yo he visto tu fe, que has quitado diabetes, hoy ese cáncer se va. Porque Él prueba tu fe y la fe te va llevando a otros niveles. Amén. Amén. Aleluya. Verso 5. Si tú hablas en fe con Dios, acuérdate, ese es el lenguaje de Dios. Cuando tú hablas en fe con Dios, que ese es su lenguaje, Él también te contesta en fe. Así tu fe y la fe de Dios se convierte en una. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos, cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué tipo de fe tenía que tener Abraham para saber que su descendencia iba a ser como las estrellas? ¿Qué tipo de fe necesitamos tener tú y yo? Dios ha hablado a tu vida y te dice, tendrás casas llenas de todo bien. Dios ha hablado a tu vida y dice, ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Dios habla a tu vida y dice, toda la palabra que sale de mi boca no va a regresar a mí vacía, va a ser el efecto con el cual yo le envío. Dios habla a tu vida y te dice que Él es tu escudo, Él es tu galardón. Dios habla de tu vida y te dice que tú moras bajo la sombra del Altísimo. Dios habla a tu vida y en el Salmo 91 cuando nos dice sobre el cachorro del león y el áspid pisarás. Hay dos leones, el león de la tribu de Judá y el león del rey de la selva, que es el diablo. Sobre ese león de la selva tú lo puedes pisotear y adorar al león de la tribu de Judá. Cuando Él pone mesa, están los demonios persiguiéndote y Él pone mesa delante de ti y te dice, siéntate aquí conmigo. Y los demonios alrededor ni siquiera los volteas a ver. Ahí es que es un diablo, acá está otro diablo. Él pone mesa delante de tus angustiadores y unge tu cabeza con aceite. Eso es lo que dice la palabra. Por eso la tenemos que creer. Por eso cuando Dios le dijo a Abraham, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Tenemos que creer todo lo que Dios nos dice. Amén. Verso 6. Yo creo que cuando Abraham vio, le dijo, gracias. Y respiró profundo. Y Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en el diálogo de fe? Porque tuvieron un diálogo de fe, Dios y Abraham. El Padre de nuestro Señor Jesucristo le mostró cómo serían sus bendiciones. ¿Cómo fue el hablar de Dios con Abraham? Le dio la fe suficiente para creer. A partir de ahí, Dios comenzó a preparar todo para que Abraham recibiera lo que vio en fe. Fíjate cómo es Dios. Cuando tú hablas en fe, Dios prepara todo para traer a tus manos todo lo que tú has creído en fe. ¿Qué le has creído a Dios por fe? Tu compañía, tus hijos, empieza a creerlo, empieza a hablarlo. No hables otra cosa que no sea lo que Dios te dijo a ti. Mientras otros buscan profetas para que les hable, tú mantente con el profeta de profetas, el Espíritu Santo. Ese no te puede engañar. Ese te dice la verdad. Ese te dice la verdad. Y Él te saca, te dice, mira, hermano, yo estoy dialogando contigo porque te di fe. Y la fe que tú tienes, que has desarrollado desde que llegaste a CCPB, me agrada. Por eso voy a hablar contigo.
¿Ves todo esto es tuyo? ¿Ves a tus hijos predicando? Amén. Aleluya, amén. Nomás uno la creyó. Así será, amén. Así es. Aleluya. No los ves como los mires, porque Abraham no tenía nada, su esposa era estéril. Estaban en la edad de la pubertad, los dos no podían tener hijos. Así es. Ya tenían casi, pero mira la promesa, tenía 75 años y Abraham esperó 25 años para recibir la promesa. ¿Qué hizo Abraham en esos 25 años? Elevar su fe. Creerle a Dios. Y seguir creyéndole a Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú hablas con Dios, hablar con Dios es leer la palabra, meditar la palabra, hablarla, meditarla, hablarla. Tu fe empieza a incrementar. Empiezas a creer. A partir del momento que tú empiezas a creer, Dios comienza a preparar todo para que tú recibas lo que ves en fe. Ahora una pregunta. En el tiempo que Abraham le creyó a Dios, ¿tuvo persecuciones o no tuvo persecuciones? Claro que tuvo persecuciones. Y fue la decisión de Abraham actuar en las persecuciones. Dios le había dado una promesa y su esposa le ayudó un poco para adelantar la promesa. Mira, aquí está Agar. Dios está tardando de darnos un hijo. Tenlo con Agar. Abraham se pudo haber arrepentido, pero él dijo no. A lo mejor de esa manera quiere Dios. Ya todos sabemos las consecuencias. Todo el tiempo que Ismael vivió en la casa de Abraham, hubo muchos problemas. Los problemas en la casa de Abraham se terminaron cuando Abraham corrigió su error. ¿Cuántos hemos cometido errores? Cuando nosotros lavamos nuestro error y hacemos lo que Dios nos manda hacer, Dios empieza a fluir. ¿Cuántos años esperó a Abraham? ¿Cuántos problemas? Desde que la mujer Agar salió en cita, comenzaron los problemas. Nació Ismael, siguieron los problemas. Creció Ismael, siguieron los problemas. A Dios no podía hacer nada, porque el que tenía que solucionar el problema, ¿quién era? ¿Dios o Abraham? Abraham. ¿Qué dijo la mujer? ¿Sabes qué? Los problemas han sido graves. Abraham, despide a Agar y despide a su hijo. Y va Abraham y le pregunta a Dios, oye Dios, sí, obedece a tu esposa. Échalos de tu casa. Hasta que los echó de su casa, la fluidez de la bendición de Dios comenzó a operar en la vida de Abraham de nuevo. Entonces quiere decir que nosotros podemos parar la fluidez de bendición de Dios. Cuando nosotros no echamos los ismaelitas, los errores que cometemos, un Ismael es un error que cometemos. Porque Abraham cometió un error trayendo a Ismael a Agar y dejando a Ismael. Una vez que votó a Ismael con todas, dice, no te preocupes por Ismael. A Ismael lo voy a bendecir porque es tu hijo. No se preocupen por sus Ismaeles, Dios los sigue bendiciendo. No te preocupes por los Ismaeles, Dios los sigue bendiciendo. Cuando ya Abraham echó fuera a Ismael y Agar, dijo Dios, ahora sí Abraham, te voy a bendecir mucho más. Te voy a bendecir mucho más. Amén. Dios comenzó y seguía probando a Abraham. La fe de este hombre de Dios fue creciendo contra toda prueba de fe que venía a su vida. Mientras más probada era su fe, escucha, su fe, no él. Mientras más era probada su fe, más crecía y recibía cada promesa que el Padre le dio. Romanos 4:16, el apóstol Pablo nos enseña y nos habla de la fe de Abraham. Amén. Empieza en el 4:16 de Romanos, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia. Es por fe a través de gracia, para que la promesa se afirme en toda tu descendencia. No importa que tus
tus nietos no le sirvan ahora a Dios. Hay una promesa en ellos y tú tienes que agarrarte de esa promesa. Tú tienes que afianzarte y saber qué error yo he cometido para tener un Ismael en la casa y a sacar a ese Ismael, y ahora mi promesa va a empezar a fluir. No solamente para lo que es de la ley de Abraham, sino también de la ley, sino también para lo que es de la fe de Abraham, la cual es padre de todos nosotros. En el verso 17 nos dice, como está escrito, mira qué hace cuando tú conversas con Dios, te enseñas a hablar como Dios, aleluya. Cuando tú hablas la palabra de Dios, oras la palabra de Dios, empiezas a hablar como Dios. Mira el verso 17, Pablo nos dice, está escrito y te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿De dónde aprendió Abraham a hablar como Dios? De las conversaciones con él. ¿De dónde tú vas a aprender a hablar como Dios? De meditar la palabra, de hablar la palabra, de creer la palabra, de hablar la palabra. Entonces vas a empezar a hablar como Él. Así dice el apóstol Pablo, verso 18. Amén. En el verso 18 nos dice, Él creyó, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Verso 19. En el verso 19 nos dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi cuántos años, 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20. ¿Qué hacía en el tiempo de la promesa? Cuando Dios nos da una promesa hay un tiempo. ¿Qué tenemos que hacer en ese tiempo? Alabar a Dios, darle gracias a Dios. Dios te dice, mañana pago tu deuda. Empieza a alabar a Dios desde hoy. Porque dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortalece tu fe? No quejándote con Dios, no lamentándote con Dios, no culpando a Dios, no poniendo todo en manos de Dios. Ay, que sea lo que Dios dice. Él es soberano y que se haga la voluntad. Eso no es una promesa de Dios, sino que tu fe se fortalece cuando le das gloria a Dios. Mañana pago tu deuda. Oh, Padre, gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Padre, gracias porque mis deudas están canceladas. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú eres digno de alabanza. Te doy gracias, Señor, porque así como Juan 17 dice, cuando Jesús oró, Padre, glorifícate en tu Hijo. Así tú te glorificas en mí. Y el día de mañana esa deuda queda cancelada en el nombre de Jesús. Y tú te glorificas en mi vida. ¿Qué haces? ¿Le das gloria a Dios? No dudas en incredulidad. Verso 21, le das gloria a Dios. ¿Por qué le das gloria a Dios? Porque tienes que saber que tienes que estar convencido, dice el verso 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tú y yo tenemos que estar convencidos, y lo único que da el convencimiento en nuestras vidas es la fe. Por eso es que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando tú tienes fe, tienes que estar plenamente convencido que va a ser lo que te ha prometido. Amén. Cuando estás en fe, hermano, no importan las circunstancias, no importan las persecuciones, no importan los resultados médicos, la fe te mantiene sin dudar, la fe te mantiene sin incredulidad. Tú vences toda duda, vences toda incredulidad, obtienes la promesa de Dios. Fue la fe de Abraham lo que le agradó a Dios. Pregunta, ¿tu fe está agradando a Dios? Gloria a Dios. La fe te da la convicción de que cada promesa de Dios se manifiesta. Lucas 10, 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios, fíjate en el nombre de Jesús. Aún los demonios se sujetan en tu nombre, verso 18. En el verso 18 Jesús les dice, mira, yo veía cuando tú usas el nombre de Jesús, cuando tú te atreves a creer en fe,
Satanás viene como un rayo contra ti. Viene como, tú le crees para que tus hijos son llenos del Espíritu Santo, son predicadores de Dios y lo declaras en el nombre de Jesús, pero viene Satanás como un rayo contra ellos. Pero mira el otro verso, el verso 19 es poderoso. Aunque él venga contra tus hijos, aunque él venga contra tus hermanos, contra tus hermanas, aunque él venga contra tus finanzas, he aquí, yo te doy potestad de pisotear cada demonio, cada fuerza del mal que venga contra ti. Yo te doy perdón, potestad, poder, autoridad contra toda la fuerza que el Satanás tenga y nada te va a dañar. ¿Qué tenemos que hacer? Usar ese poder, usar esa autoridad. Si hay una promesa de Dios en tus hijos, no desmayes, dale gracias a Dios, porque esa se cumple. Amén. Así como se cumplió en Abraham 25 años después, en ti se va a cumplir antes porque tú tienes el Espíritu Santo. Amén. Cuando usamos el nombre de Jesús en fe, los demonios se sujetan. Dios volvió a probar la fe de Abraham. Acuérdate, fue probándola en diferentes niveles. Ahora llegó un momento en el nivel más alto para probar a Abraham. En el libro de Génesis 22, uno dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, tu hijo único Isaac. Dios te pide lo que más amas. Cuando Dios te da una promesa como se la dio a Abraham, ¿no lo amas tanto, esa promesa? ¿Cómo vamos a actuar cuando Dios te dice, mira, dame lo que más amas? ¿Ves que está probando la fe? El diablo no le está pidiendo nada. Dios está probando la fe. El diablo le iba a poner pensamientos, no, ¿cómo se lo voy a entregar? ¿Cómo lo voy a matar? Pero como este hombre estaba lleno de fe, así como tú estás lleno de fe, no le vas a dar hincapié y no le vas a dar a un pensamiento negativo. Vas a agarrar lo que más amas y traérselo a Dios. Vas a traer lo que más amas y traérselo a Dios. Pero Dios te da instrucciones. Vete a tierra de Moriah. Ofrécelo ahí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el verso 3, Dios nos da una promesa manifestada. Entonces nos pide una prueba de fe y de amor a Él. ¿Qué promesa de Dios se manifestó en tu vida para probar tu fe? Dios quiere ver tu agradecimiento, nuestro agradecimiento, y nos pide que hagamos algo para Él. Ay, no, está muy lejos. Hermana, le toca orar. Ay, no sé orar. Hazlo. Hazlo. Vamos a ir a evangelizar, no tengo tiempo. Vamos a venir a limpiar, no puedo. Vamos a hacer esto. Ay, es que está lejos, es que está frío, es que está caliente. Dale a Dios lo que más amas. Porque Él te dio lo que más amas. Todo lo que tú tienes, Dios te lo dio porque lo amas. Ahora dale tú lo que más amas. Si tú estás agradecido con Dios, dale a Él lo que más amas. Dale a Él lo que más amas. Amén. Aleluya. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Dónde me quedé? ¿Qué promesa de Dios se metió en tu vida para probar tu fe? Dios quiere ver tu agradecimiento, te pide que hagas algo para Él. ¿Cómo saldríamos de ese examen? ¿Lo haríamos por Él, como lo hizo Abraham cuando le pidió a Isaac? Dios te va a pedir lo que más amas, como una prueba de tu fe. No como una prueba de enfermedad o situación adversa, no. Dios te quiere llevar a un nivel más grande de fe. Porque las batallas que Abraham confrontó, hasta llegar a este punto de entregar a Isaac, las obedeció porque le daba a Dios lo que más amaba. Fue el amor
Fue por el amor y agradecimiento de las promesas de Dios, que lo de Abraham, que él pudo obtener por la fe que desarrolló cuando él conversaba con Dios. Para llegar a este punto de prueba, Abraham logró desarrollar una fe como tú puedes desarrollar este tipo de fe por meditar la palabra. No solamente por hablar la palabra para defenderte, no. Hablar la palabra para defenderte no trae provecho. Confronta una palabra, ten un problema con una persona. Yo tengo un problema con Chuy. Y Chuy viene y me da, no Chuy, la palabra dice, la palabra dice, la palabra dice. Se va a enojar más ella y me voy a enojar más yo. La palabra de Dios no es para confrontar. La palabra de Dios es, cuando yo medito en la palabra y tengo un problema con Chuy, esa palabra me va a dar fe, me va a dar amor para tratar con amor y llevar en mi fe. Si Chuy está en fe débil, yo la voy a llevar a mi nivel de fe por el amor de la palabra. No por confrontarla y darle la palabra con cucharada para que la palabra la cambie. Si yo actúo así, la palabra no me ha cambiado a mí, ¿cómo espero que la cambie a ella? Si yo uso la palabra para confrontación. ¿Estamos? ¿Sí entendemos? Sí. Amén. No sé por qué tuve que decir esto, no estaba en mis notas, pero el Espíritu de Dios sabe. A lo mejor yo mismo escuchaba oír esto. Amén. Aleluya. Ok. Abraham seguía. Ok, ¿dónde me quedé? A ver. Ok, aquí estoy, dice. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con Dios? ¿Te pidió hacer algo para probar tu fe? ¿Lo hiciste? Verso 3, Génesis 22. Abraham se levantó muy de mañana, enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces, Abraham, en el verso que sigue, el verso 5, Dios habla las cosas que no son como si son. Amén. Abraham aprendió a hablar las cosas que no son como si son. ¿También dicen amén? Tú tienes que enseñarte a hablar las cosas que no son como si son. ¿También dicen amén? Abraham aprendió, y en el verso 5 nos dice, entonces dijo a Abraham a sus siervos, esperen aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham habló en fe. Dios le había pedido a Isaac que lo sacrificara, pero Dios enseñó a Abraham a hablar como él, hablar las cosas que no son como si son. Aunque él sabía que tenía que sacrificar a Isaac, él le dijo a sus siervos, esperen aquí que el muchacho y yo regresamos. ¿Qué habló Abraham? Habló las cosas que no son como si eran, porque Dios le dijo, ofréceme a Isaac. Aun cuando Dios le dijo que ofreciera a Isaac, en otra palabra lo matara, Abraham habló las cosas que no son como si son, y eso le agradó a Dios, porque fue una conversación en fe. Eso es lo que la fe hace. Abraham seguía hablando como Dios le enseñó, llamar las cosas que no son como si son. En el verso 6, tomó Abraham la leña, el holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Mira, Dios te deja hasta el último minuto. Prueba tu fe hasta el último minuto. A lo que más amaba, agarró el cuchillo, puso todo. ¿Y qué dijo Abraham en el verso 7? Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, aquí está el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿Cómo respondió Abraham? Hablando las cosas que no son como si son. Él no miraba a su hijo casi muerto, casi sacrificado. Tú no mires a tu hijo destruido. Tú no mires la situación perdida. Tú hablas las cosas que no son como si son.
Habla las cosas que no son como si son. Aunque tu hijo te diga, Padre, ¿cómo vamos a pagar esta casa? Padre, ¿cómo vamos a hacerle para pagar ese carro? No te preocupes, no vamos a pedir prestado, no vamos a tener 2 trabajos, Dios proveerá. Aleluya. ¿Ves? El lenguaje de Dios es muy diferente al lenguaje de nosotros. Aun nosotros cristianos llenos del Espíritu Santo tenemos que aprender el lenguaje de Dios, hablar las cosas que no son como si son. Ya no tenemos que hablar lo que vemos, tenemos que hablar lo que no vemos y tenemos que hablar lo que vemos en lo espiritual, porque fe es la sustancia de las cosas que tú no ves en lo natural, pero es la seguridad de las cosas que tú ves en lo espiritual, los traes a lo natural. En el verso 8 nos dice, respondió Abraham, Dios proveerá de cordero para el holocausto y comío, e iban juntos. Cuando pasa una situación así y tú no tienes respuesta, simplemente habla la palabra y cuando no ves manifestado, vete y ora en el Espíritu. Y pum, cuando veas, pum, se manifestó. Orar en el Espíritu te saca de lo natural y te lleva a lo sobrenatural. Amén. La respuesta de Abraham a su hijo fue basada en la fe que Abraham desarrolló con sus conversaciones con Dios. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Abraham contestó, Dios proveerá. Verso 9, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí un altar, puso leña a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La fe te lleva al lugar donde Dios te quiere. Verso 10, extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová en el último minuto, mira, ya estaba sacrificado, pero acuérdate, él dijo, ¿verdad? Él dijo, en el último momento, el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Ese es el tipo de fe que tenemos que desarrollar, hermanos. Ese es el tipo de fe. Imagínense que cada uno de nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, a través del Espíritu Santo, empecemos a nunca es tarde para empezar. Acuérdate cuando Abraham corrigió su error de haber tenido ese hijo con Agar y lo expulsó de su casa, las bendiciones empezaron a fluir más abundantemente. ¿Cuál ha sido tu error que has tenido en tu casa? Échalo fuera. Echa fuera a Ismael. Echa fuera al Ismael. Atrévete a echar fuera al Ismael. El miedo es Ismael. Echa fuera el miedo. La preocupación es Ismael. Echa fuera la preocupación. La depresión, el desánimo es tu Ismael. Arrepiéntete y échalo fuera. Cualquier error que hemos cometido, échalo fuera porque representa un Ismael. Entonces el Espíritu de Dios, la fe, va a empezar a fluir de un nivel que tú no te imaginaste nunca jamás en tu vida. Vas a ver cosas manifestadas en tu vida. Vas a ver cosas manifestadas en tu casa. Todos cometemos errores. Todos cometemos errores. Y traemos un Ismael a casa. Pero cuando nos damos cuenta y Dios te dice, echa fuera ese Ismael. Dios le dijo a Abraham, hazle caso a tu esposa. Es tiempo de que Ismael y Agar se vayan. Dales bienes, que se vayan y no te preocupes porque donde vaya Ismael yo lo voy a bendecir. Amén. Cada día es una oportunidad de usar nuestra fe y que la vayamos desarrollando día a día. Porque día a día confrontamos una batalla con el enemigo. Dios permite que esa batalla venga a tu vida para que uses tu fe y venzas y eches mano de la vida eterna, que comenzó al momento que recibiste a Jesús como Señor y Salvador. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador, ahí comenzamos a pelear la buena batalla de la fe. Y comienzas a saborear victoria tras victoria que vas obteniendo por tu fe. La misma fe que Dios tiene y te dio una medida para que la vayamos incrementando. Primera de Timoteo 6:11 y 12 nos dice, en el 6:11 nos dice, mas tú, hombre de Dios, mas tú, mujer de Dios, huye de esas cosas.
Sigue la justicia. Huye de los ismaeles. Saca a los ismaeles de tu casa. Huye de la justicia. Perdón, huye de estas cosas. Sigue la justicia. Sigue la piedad. Sigue la fe. Sigue la justicia. Sigue la piedad. Sigue la fe. Sigue el amor. La paciencia. La mansedumbre. Todas esas cosas, hermanos, si nosotros sacamos a los ismaeles de nuestro corazón y empezamos a poner justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, quiere decir que vamos a dejar de ser esas personas orgullosas, esas personas que no nos dejamos enseñar, que pensamos que sabemos todo. Entonces vamos a sacar todas esas cosas, y el verso 12 nos dice la respuesta. Cuando sacas esas cosas, entonces tú empiezas a pelear. ¿Qué tipo de batalla? Una buena batalla. ¿Cuál batalla? La batalla de la fe. Y empiezas a echar mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, y habiendo hecho esto bueno, la profesión delante de muchos testigos. Quiere decir que llegas a convertirte en un profesional de la fe, y cada que venga una batalla, la fe la puede vencer. Amén. Dios les bendiga. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo en esta mañana? Gloria a Dios. Pelear la buena batalla de la fe. Echen mano de la vida eterna. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Se merece toda la gloria y se merece toda la honra. Amén. Nos vamos a despedir. Nos vamos a poner de